Anunció el presidente que ya se venía hablando. ¿Qué novedades hay ahora? Bueno, se sabe, y según que dijo el presidente en su discurso, que la CGT hizo cambios, o por lo menos pidió algunas cuestiones, y está también el debate sobre autónomos. Pero vamos a repasar acá con este punteo, a ver cuáles son los distintos puntos que ha pedido la Central General, la Confederación General del Trabajo, que no se pague impuesto a las ganancias por horas extra, aguinaldo, sí, plus por zona, que esto tiene que ver con algunos trabajadores que, bueno, dicen esto es en realidad una cuestión que yo estoy ganando por alguna insalubridad del trabajo. También bono por producción, gastos de guardería, gastos escolares y deducciones de concubino. La CGT dijo, se juntó con Massa y dijo, nosotros no queremos que se pague el impuesto de las ganancias por todos estos puntos. Que sea sobre el sueldo. Sea sobre neto, el sueldo, digamos, ¿no? porque si no, ¿cuál es el tema? Te agregan, vos tenés tu sueldo neto, pero te agregan horas extra, que esas horas extra vos las trabajaste, no es una ganancia, sino que pusiste el cuerpo, te rompiste el lomo como para poder sumar, y el hecho de pagar impuestos a las ganancias sobre eso, bueno, ahí ya incluso tiene una repercusión sobre el sueldo que vos percibías antes. Claro, mucha gente que no quiere hacer horas extra, claro, porque cambia de categoría y termina cobrando menos que si no las hubiera hecho, ¿no? Y también se termina generando una tensión entre empleador y empleado precisamente por ese tema. Pero para hablar de estos temas y también preguntar qué pasa con autónomos, estamos ahora en comunicación con Daniel Lechman, que es abogado tributarista y está en comunicación con nosotros. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. En lo que tiene que ver con, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? De horas extras, aguinaldos. Bueno, ¿cuál es el impacto que tienen en ganancias? Bueno, el impacto en ganancias hoy es que al estar alcanzados no hay ninguna exención, salvo para el plus que genera la hora extra trabajada en días feriados, inhábiles o fuera del horario laboral, es que quedan alcanzadas por el impuesto, y como ya el sueldo absorbe los mínimos no imponibles y los primeros tramos de la escala, quedan alcanzados a la alícuota máxima que paga ese sueldo, con lo cual tiene un impacto directo. Pero mucho peor el impacto, y ustedes bien lo señalaban, a partir de los cambios que se están introduciendo en este proyecto de ley, que recordarán ustedes, pasa a pagar solamente aquel empleado que está por encima de los 150.000 pesos como sueldo bruto, que son prácticamente 125.000 pesos de bolsillo. Es decir, el que llega a esos valores, el que está por debajo, mejor dicho, no paga el impuesto, y el que lo supera sí. Pero cuando lo supera, y más allá de un tramo específico que hay entre los 150.000 y los 173.000 de sueldo bruto, que son 125, 144 netos, que ahí está delegada la facultad, según el proyecto, al Poder Ejecutivo para que vea de qué manera morigera el impacto de ese salto al vacío, por así llamarlo. Superados esos montos, hace que uno vuelva a pagar por todo. Es decir, superado el piso, por darles un ejemplo, 125.000 netos con la ley de hoy paga un soltero 10.000 pesos por mes y un casado 3.500, que dejaría, casado con 2 hijos, que es el ejemplo de familia tipo, que dejaría de pagarlos con la reforma. Pero resulta que después hace una hora extra, hace un trabajo especial y tiene una gratificación o lo que fuera que se incorpora por encima del sueldo, y entonces ahí sí se da esa paradoja que salta un escalón parecido al efecto distorsivo de la famosa tablita de Machinea, claro, que se erradicó hace muchos años, pero volveríamos a tener una situación similar donde gran parte o todo ese ingreso extra que tiene por esfuerzo, y que también es un esfuerzo para el empleador pagárselo, se lo lleva el Estado, y puede darse el ridículo incluso que uno termine cobrando menos que lo que cobraba antes de hacer esas horas extras. Por eso es que me parece un complemento necesario, sobre todo ahora que se establece este nuevo piso para estos casos que están en sueldos muy cercanos a ese piso y que con estos ingresos extras pasarían a pagar más que lo que ganan extra. Claro, inclusive estábamos viendo en el listado que presenta la CGT para que queden exentos, que parece re lógico, la guardería o aquel que pone el auto para trabajar, donde el dinero que percibe es para pagar algo concreto, que es el valor de la guardería, o para pagar los gastos que genera el uso del auto cuando trabaja. Hoy todo esto también está alcanzado.
Exactamente, porque hoy son muy pocas las deducciones por, además de los mínimos no imponibles, y ustedes señalaban lo del concubino. Hoy hay determinadas cargas de familias que uno puede deducir, hay una partecita de la medicina prepaga, hay intereses de créditos hipotecarios para la compra de la vivienda única, está el sueldo de la empleada doméstica, los alquileres, que ustedes lo habrán comentado seguramente ahora también con esto del registro desde el lado de los propietarios, quien alquila una propiedad puede deducir una parte, y son todos conceptos lógicos, toda vez que responden a gastos casi de supervivencia o de necesidades básicas. Entonces, si el concepto es que se pague el impuesto a las ganancias por lo que uno gana, lejos estaríamos de cumplir con ese objetivo, porque el impuesto en definitiva en su concepción es justo. El tema es esto de que se discute si el impuesto al trabajo está bien o está mal. Yo creo que está bien y es un impuesto justo. La clave está en el quantum, a partir de cuánto se paga. Y si no me dejan deducir gastos como era el alquiler de la vivienda, quien no tiene la posibilidad de tenerlo y cosa que se corrigió en el tiempo, o como vos señalabas recién, la guardería que pago por mi hijo o lo que aporto para la educación privada quitándole al Estado de asumir un gasto que le correspondería, o quizás también algo en seguridad privada, que son necesidades básicas que hoy tenemos, o la guardería, que son todos gastos que otra vez tienen que ver con las necesidades básicas de todos nosotros o gastos mínimos que tenemos y que no implican una ganancia y un ahorro. Si lo sumáramos en las deducciones sería mucho más justo todavía pagar por solo aquello que excede todos estos gastos que uno necesita para vivir. En cuanto a lo que tiene que ver con autónomos, por ejemplo, ahí qué puerta, todavía no hay mucho detalle, pero qué puerta se puede llegar a abrir. Bueno, los autónomos siempre se dice son los olvidados de estas reformas. ¿Por qué? Porque el autónomo, a diferencia de un trabajador en relación de dependencia, solamente puede deducir, para que ustedes tomen como referencia, de lo que se llama la deducción especial, que es uno de los conceptos de los mínimos no imponibles, 2 veces el monto básico, cuando el empleado en relación de dependencia puede hacerlo 4,8 veces, es decir, más del doble. Entonces, parece injusto que uno, por el solo hecho de ser profesional independiente, tenga mínimos no imponibles menores. Esto era una vez, se aumentó a 2 en la última reforma, pero igual 2 queda lejos de 4,8. Entonces, siempre el reclamo es que se equipare la situación del autónomo a la del empleado en relación de dependencia en términos de esa deducción. Y esto es lo que seguramente va a estar revisado en esta próxima instancia. Daniel, gracias por este contacto con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Adiós.